Ok, chicos, chicas, vamos a trabajar esta parte. Vamos a hacer un resumen de costo, ingreso y utilidad y cómo se utilizan las derivadas para encontrar el costo marginal, el ingreso máximo y la utilidad máxima. Cosas que tienen que quedar claras. Primero, el ingreso es lo que a mí me pagarían por vender el producto. El costo es lo que me costó producir, o el precio, el valor que tuve que desembolsar para poder producir ese artículo. Las utilidades es lo que llamamos nosotros como ganancias. A veces confundimos los ingresos con ganancias, pero las ganancias es la diferencia que hubo entre la venta y la producción, o el costo de producción. ¿Okay? Ahí es donde realmente generamos dinero. Que sencillamente las utilidades las entendemos como el ingreso menos los costos, o sea, en cuánto vendimos y cuánto nos costó producirlo. ¿Ok? ¿Qué nos va a interesar a nosotros en un curso de cálculo? Poder encontrar dónde nos generan la mayor cantidad de ingresos, que no necesariamente es donde ganamos más, y dónde genera la mayor utilidad, que ahí sí es realmente donde ganamos más. ¿Ok? Pero bueno, primero tenemos que analizar los costos. Acá en esta parte de costos nos van a dar una función. Puede ser cualquier función. Yo voy a poner aquí 15 más 20x menos x al cuadrado medios. ¿Ok? El problema o la situación dirá que nos cuesta $15 fijos, el alquiler de un lugar, más $20 por artículo, alguna cuestión. ¿Okay? O el problema ya le da las funciones. Aquí puede ser una de ingresos que sería, no sé, 30x menos x al cuadrado. Vamos a ver. Sí. Ahora, podemos calcular de una vez la utilidad porque ya tenemos las dos funciones y sería restar la de ingresos con la de costos. Hay que tener cuidado con el menos que hay delante de la de costos porque nos cambian todas las variables. En este caso, si hacemos la de utilidad, sería ingresos, nada más voy a acomodarlo así por orden, ¿ok? Esa sería la de ingresos, menos la de costos. Entonces vamos a tener que cambiar cada uno de los valores de acá. Sería x al cuadrado medios menos 20x menos 15. ¿Ok? Lo que hice fue ordenarlo y como iba un menos delante le cambio los signos a todos los valores de acá. Podemos simplificar un poco esto para hacerlo más sencillo. Siempre es necesario hacerlo más sencillo. Y aquí tendríamos menos 1 más 1 medio, me queda menos 1 medio de x al cuadrado. O simplemente podríamos poner menos x al cuadrado medios. Ok, ahora 30 menos 20 me quedan 10 positivos. Y los 15, esos 15 los mantengo. Ok, ahí está mi función de utilidad. Ya si me preguntaran la utilidad o las ganancias que necesito para 20 artículos, aquí podemos poner 20. Aquí podríamos poner 20 dentro de las X para saber cuánto nos pagan por esos 20. Y aquí podríamos poner 20 para saber cuánto nos cobran por esos 20 completos. Y ya vamos a este punto. Si tenemos una función de costos, nos van a dar el valor de todos los artículos juntos. Pero si yo quisiera saber cuánto me cuesta solo un artículo, lo que haría es un promedio del valor. ¿Qué haría? Tomar el valor total y dividirlo entre la cantidad de artículos, si son 20, 10, 15, los que sean. Entonces dividiríamos esto entre x y esto quedaría más o menos así. Okay, lo que hice fue dividir cada una de las expresiones con x, me queda eso de ahí. Eso sería el costo promedio, o sea, lo que me cuesta un artículo. Vamos ahora hacia los detalles de las derivadas. ¿Qué pasa si yo necesito
calcular, digamos, me dan 20 artículos, pero yo quisiera producir 21. Ese 21 artículos me va a producir otros gastos extra. ¿Cuánto me cuesta producir ese artículo de más? Me lo da el costo marginal, eso significa costo marginal. Y se hace con la derivada, entonces habría que derivar esta función. Ok, al derivar esta función, sí tienen que saber bien las reglas de derivación, porque en este caso esto es 15 sobre x, pero esto lo podríamos entender como 15 por x a la menos 1. Ok, esto lo podríamos cambiar como 15 x a la menos 1. ¿Sí? Y utilizamos ahí propiedades no, sino la tabla directa de derivadas. Los demás están bien. Entonces, la derivada de esto daría menos 15 x a la menos 2. La derivada de 20 da 0 y la derivada de menos x entre 2 da menos 1 medio. Esto que acabo de obtener aquí es la función que me permite determinar cuánto me costaría un artículo más. Si yo voy a producir 20, entonces cuánto me costaría el 21. Si voy a producir 40, cuánto me costaría el 41, y así sucesivamente. Todavía no podemos saber cuánto vale porque no sabemos cuántos artículos vamos a producir. Ahora, tengo la función de ingresos. Si yo quisiera saber cuánto es el ingreso máximo, puedo calcular el ingreso mínimo y el ingreso máximo, aplicando la derivada e igualándola a 0. Siempre que me pidan máximos o mínimos, lo vamos a igualar a 0. Los problemas que vamos a plantear con costos, ingresos y utilidades, siempre vamos a preguntar por las utilidades o los ingresos máximos. Podríamos preguntar por los costos mínimos, pero quedémonos con estos detalles primero. Entonces, ¿qué es lo que acabo de decir? Siempre que yo quiero un ingreso máximo o una utilidad máxima, voy a derivar la función. Entonces la función derivada, 30 menos 2x. Y ahora, si yo necesito calcular el ingreso máximo, aquí está la función, pero no me dice cuántos artículos voy a utilizar. Si quiero cuántos artículos voy a vender, digamos, para tener un ingreso máximo, voy a tener que igualar a 0 la derivada. Siempre, siempre, siempre. ¿Ok? Luego habría que hacer un criterio de segunda derivada para saber si es máximo o mínimo, pero en este caso solo vamos a trabajar máximos. Entonces, ¿qué número tiene que ir aquí para que esto dé 0? Tiene que ir un 15. O sea, 15 por 2, 30, menos 30, da 0. ¿Qué significa este 15? Significa la cantidad, esto es cantidad de artículos que vamos a producir o que necesitamos para producir el ingreso máximo. Ahora, una cosa es los artículos que yo tengo que producir para el ingreso máximo y otra cosa es los artículos que tengo que producir para la ganancia máxima o la utilidad máxima. Siguiendo la misma idea es volver a, derivar esta función que yo tengo acá, ya la definimos. Entonces la derivada de esto, bajaríamos el 2, pero como hay 2 aquí se cancelan, entonces queda menos x más 10, porque la derivada da 1 ahí, y la de este desaparece, entonces menos x más 10. ¿Ok? Ahora, yo necesito que esta derivada me dé 0 para buscar el máximo. ¿Qué número tiene que ir aquí para que dé 0? Ese es obvio que es 10. 10. 10 es la cantidad de artículos óptimos, por eso se llama optimización, óptimos, que necesito vender para que los gastos sean los más pequeños y los ingresos los más altos posibles. O sea, cuya relación me dé un espacio más amplio, o sea, la diferencia sea bastante grande. ¿Podemos vender 15? Sí, me va a generar el ingreso máximo, pero no necesariamente la ganancia máxima, porque estos 15 me van a costar cierta cantidad de dinero, estos 10 me van a costar otra cierta cantidad de dinero, pero esto me asegura que vendiendo 10 obtengo la mejor venta posible, digamos. Luego, ¿qué otras preguntas se podrían hacer? Podría preguntar cuánto es el costo de los ingresos máximos, o sea, cuánto es el costo de haber vendido 15 artículos. Pondríamos el 15 por acá.
podría preguntar cuál es el costo promedio o cuánto vale uno de estos 15 artículos. Tendríamos que ponerlo aquí en el costo promedio, con 15. ¿Cuánto me cuesta producir un artículo más del ingreso máximo? O sea, de los 15 producir el 16. Tendríamos que colocarlo acá. O puedo hacer las preguntas de la utilidad máxima, las mismas. ¿Cuánto me cuesta producir 10 artículos? ¿O cuánto me cuesta la utilidad máxima? ¿Cuánto me cuesta cada artículo en la utilidad máxima? Pondríamos 10 por allá. ¿Y cuánto me costaría producir un artículo más de estos 10? Tendríamos que colocarlo por aquí. ¿Ok? Entonces, básicamente ese es un resumen de lo que se trabaja con costos, ingresos y utilidades. Todos los problemas van a ser iguales, todos se resuelven igual. Aquí van a haber criterios de la segunda derivada para saber si son máximos o mínimos, pero los problemas que vamos a trabajar todos son de máximos. ¿Ok?